mejorar, no podemos conformarnos a decir un número bajo, ¿verdad? Siempre la ilusión, el proyecto siempre está a tratar de ser lo mejor, el mejor esfuerzo y alcanzar las mejores metas. Se habla de un proyecto a 2 años para... Estamos combatiendo una problemática que es la deserción de jugadores. A veces nos llegan jugadores de mucha edad que están con nosotros un año o 2 máximo, y eso es lo que nos está haciendo que tengamos siempre, cada año, del 50 al 60% de jugadores novatos. Y estamos viendo algunas de las causas que hemos identificado es que algunos llegan ya terminando su carrera universitaria y se tienen que dedicar a su vida profesional. Algunos otros pues, se casan, por lo mismo de la avanzada edad de 23, 24 años. Por eso ahorita si ven, la mayoría de nuestros jugadores están de 20 y 21 años, que son los ideales para que logren las 5 temporadas de Liga Mayor. ¿Ese es el promedio que tiene el equipo ahora? De 20 y 21 años. ¿Cuántos son los jugadores novatos que tiene? El 60%. ¿Cuántos vienen de los aguantes? De fuera tenemos que si realmente se han formado aquí, que ya están, son 4 o 5 jugadores de México. ¿No cree que esa es una problemática para enfrentar como equipos grandes, Tigres? ¿Problemática? En el sentido que son novatos. No problemática. Es como si tuviéramos un proyecto nuevo y enfrentamos a grandes equipos, y eso lo tenemos que hacer de una u otra manera, no tenemos que doblegarnos en pensar en equipos fuertes, al contrario, tenemos que agarrar esos ejemplos para llegar a hacer un proyecto similar. ¿Le alcanzará Correcaminos tener una temporada con novatos? Claro que sí, ese es el proyecto, no pensamos jamás en claudicar. Los muchachos están en la actitud y saben a lo que nos enfrentamos. Ya hemos tenido encuentros con equipos grandes y sabemos, ellos saben lo que nos espera. 2 meses de intensa lucha, 2 meses de entrega, 2 meses de esfuerzo constante. Muchas gracias. Para servir.